Bien. Bien. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy, ¿sí? En donde la idea es hacer una breve introducción, ¿ok? En donde la idea es que vayan participando ustedes y no seamos nosotros los que hablemos, ¿ok? Entonces, eh, pregunto, a ver, ustedes que ya tienen experiencia trabajando con el lenguaje, ¿cómo tengo que hacer cuando me dan un enunciado, ¿no? O cuando tengo un problema y lo tengo que resolver bajo este paradigma? ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? ¿Mm? Perdón, O profe, sea, ¿qué no hacen para escuché. interpretar? Cuando usted, a ver, necesito que me digan, cuando ustedes se encuentran frente a un problema o a un enunciado, ¿ah? Que tienen Sí. que resolver bajo este paradigma, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo que hacen para interpretar lo que les están pidiendo en el enunciado? Claro, exactamente. ¿Qué es lo que hacen para poder interpretar, para poder analizar? ¿Cómo lo analizan el problema? Bueno, en teoría, por lo general, nosotros que está mal, obviamente, vamos directo al código, o por lo menos en mi caso, así es. Tengo que aprender Ahí un lo está poco más. diciendo Pablo. Ahí Sí, lo está diciendo el Pablo UML, el diagrama. Bueno, En lugar el del- UML. a ver, está bien, pero ¿qué hacen? ¿Directamente se sientan y hacen el UML o lo leen al problema más de una vez? Tratan de entender qué tienen que Claro, hacer, claro, ¿no? Y porque cuando van al claro. UML, ¿qué plasman en el UML? Los atributos y, bueno, primero la clase, ¿no es cierto? Claro. Eh, Entonces, lo los primero que ustedes hacen, a ver, corríjanme si estoy equivocado, es, bueno, una vez que leyeron el enunciado, ¿sí? Lo primero que hacen es tratar de identificar qué clases son las que intervienen, de qué tipo son los objetos, de qué clases son los objetos que van a intervenir, ¿no? Y Claro. una vez que identifican las clases, ¿qué identificaron? Me dijeron recién. ¿Qué los miembros atributos. tienen Los acá? atributos, profe. Atributos, ajá, Métodos, los constructor. métodos, perfecto. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer ese tipo de análisis, empiezan a identificar las clases que intervienen, sus atributos, o sea, sus características, sus comportamientos, ¿aplican qué concepto de la programación ahí? ¿Qué conceptos aplican? Cuando ustedes dicen, mira, a ver, este es el problema, pero de todo esto me interesa esto solamente, o voy a modelar esta clase porque no necesito objetos de otro tipo. ¿Cómo se llama ese principio, ese fundamento de la programación orientada a objetos, en donde yo dejo de lado todo lo irrelevante y me quedo con lo que realmente interesa? La abstracción, ¿no es cierto? Exactamente, ¿sí? Ya cuando ustedes Está son claro, capaces, bien. cuando ustedes son capaces de identificar, ¿sí? Qué tipo de objetos son los que intervienen con sus características y su comportamiento, aplican el concepto de abstracción, ¿sí? Ahí están aplicando el concepto de abstracción. El mismo concepto que aplican cuando tienen que resolver cualquier problema, ¿sí? Cuando tienen que resolver cualquier problema. Por ejemplo, Pablo, Santiago, vos que trabajás en la municipalidad, ¿qué Sí. tarea es la que desempeñás en la municipalidad, Pablo? Santiago. Estoy en la parte de compras, profe, me comunico con los proveedores. Bien, entonces a vos lo único que te interesa es todo lo que tenga que ver con esa área, Sí, ¿sí? No sí, te va sí. a interesar todo lo que tenga que ver con la parte de vialidad, con el tema de recolección de basura, ¿sí? Ujú. Sino que solamente lo que tenga que ver, quizás que toque esas áreas, pero que tengan que ver puntualmente con la compra de materiales, calculo yo, ¿no? Tal cual. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. inconscientemente, vos, cuando tenés una serie de datos, ¿sí? Clasificás los que a vos realmente te interesan y trabajas con eso. Estás aplicando el concepto de abstracción. El mismo Perfecto. concepto lo aplican acá. ¿Sí? El Perfecto. mismo concepto aplican acá. Ahora, ¿cómo se llama ese concepto que aplican cuando ustedes dicen, bueno, tengo la clase tal, que tiene tales atributos, ¿sí? Y tales métodos, tales comportamientos, ¿no? Pero esos atributos que van a guardar un estado del objeto, los tengo que no dejar visibles desde afuera. Los ¿Cómo ponemos se llama eso? privados, profe. Claro, que ustedes Encapsular, lo ¿no? ponían en código como privado. Usaban Ujú. la palabra private, por Y la ejemplo, clase es o protect. abstracta.
No. ¿Cómo se Hasta llamaba ese clase. concepto? Encapsular. Encapsulamiento, Encapsular. exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, ¿sí?, van a desarrollar un problema, van a dar solución, como decía la profe, o van a analizar el problema, aplican esos conceptos. El de abstracción, el de encapsulamiento, ¿sí? Entonces, y teniendo eso en mente, empiezan a modelar. ¿Ah? Entonces, por eso es que surge que tienen la clase tal, con tales atributos, ¿sí?, que va a tener un constructor la clase que permite inicializar esos atributos, que los atributos tienen el signito menos porque están ocultos, y va a haber métodos getter y setter para poder setearlos, ¿sí? Pero además, tienen en cuenta también otras cosas. A ver, ustedes que han tenido la oportunidad de desarrollar o de hacer ejercicios o de ejercitarse con problemas que tienen más de una clase. O sea, o que usan objetos de distintos tipos. ¿Qué también tienen en cuenta cuando tienen más de una clase? ¿Esas clases están aisladas? La relación, ¿no? Ya, exactamente. ¿Sí? Generalmente en toda aplicación, cuando tienen más de una clase, esas clases de alguna manera están relacionadas entre sí. ¿Sí? Esas clases de alguna manera están relacionadas entre sí. Entonces, acá vamos a lo primero, ¿no? Que aplicaban el concepto de abstracción cuando decían que tienen una determinada clase, o que tienen objetos de un determinado tipo, ¿no? Entonces, le daban el nombre a esa clase. Supongamos que es un supermercado, pongamos que ustedes tienen que llevar, tienen que desarrollar una aplicación, ¿sí?, para el control de asistencia de alumnos de la Universidad de La Punta. ¿Sí? ¿Qué clases intervendrían? ¿Objetos de qué tipo, de qué clase les parece que ustedes intervendrían allí? Necesitan llevar el control de asistencia de alumnos de la Universidad de La Punta. ¿Qué objetos intervienen? ¿Qué datos necesitan? ¿Sí? Bueno, supongo que uno que cargue la asistencia. Si no me hablen de funcionalidad, ¿qué objetos intervienen? ¿Qué elementos intervienen? Imaginen que lo van a hacer con papel y lápiz, ¿sí? Van a llevar el control de asistencia con papel y lápiz, ¿sí? ¿Con qué objetos? Y vos sos el programa que se encarga de llevar el registro de asistencia, ¿no? ¿Con qué objetos estás interactuando? ¿Con qué elementos interactúas? Va con el nombre de los alumnos. ¿El nombre del alumno Ya, solamente o el alumno entero? El alumno entero, profe, sería la clase de alumno. Bien, entonces, uno de los objetos, una de las clases de los objetos con los que vos vas a interactuar, va a ser, por ejemplo, alumno. Perfecto. Bien, entonces, te viene un alumno, ¿sí? Y vos le vas a poner presente en una ¿qué? una materia. En una materia. Entonces ahí tenés otro objeto que intervendría, la materia, Bien. ¿sí? Entonces tenés por un lado el alumno, tenés por otro lado la materia. Por otro lado, ¿cómo le llamarías al objeto en dónde, o de qué clase, o qué nombre le pondrías a la clase del objeto que se encarga de llevar esa relación entre qué alumno está haciendo qué materia, por ejemplo, tiene presente en qué materia? ¿Qué se te ocurría ponerme? ¿Qué nombre se te Sección ocurría? alumnos, profe. Podría llamarse un objeto que se llama sección alumno, que es en donde tengo por un lado el dato del alumno y el dato de la materia en la que le puse presente, por ejemplo. Podría tener un listado de todas las materias que se dictan por año, por ejemplo, año, ¿sí? Podría ser otro objeto con sus respectivos datos. Bien. Entonces, se van dando cuenta que cuando ustedes van haciendo el análisis y empiezan a detectar de qué tipo son esos objetos, ¿sí?, y empiezan a describir características y comportamiento, también tienen que establecer qué relaciones hay entre ellos, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos alumnos y describen características de un alumno. Ustedes, un alumno es una persona, yo puedo poner lo que quiera de una persona, pero hay datos que son irrelevantes, ¿sí? Por ejemplo, para este tipo de problemas que tenemos que solucionar, guardar el color de ojos del alumno, guardar de qué religión es, guardar la estatura, serían datos que no son relevantes. ¿Qué datos serían relevantes
de un alumno para este problema? ¿Qué necesitas saber del alumno para poder llevar un control de asistencia, saber qué alumno es? El nombre, el apellido, Claro, la por materia. ejemplo, el nombre, el apellido, bien, ¿qué más? DNI, prof. Claro, algo que lo identifique, porque puedo tener más de un alumno con el mismo nombre y apellido. El DNI o... De libreta, o- lo que sea. bueno, ¿y qué atributo es propio de un alumno y no es de una persona? Por ejemplo, todas las personas tendríamos un DNI, ¿no? Ujú, O algo que sí. nos identifique legalmente. Ahora, dentro de una institución, ¿hay algún atributo, alguna característica que nos identifique dentro de la institución? ¿Qué tienen ustedes como alumnos dentro de la ULP? El número de registro, profe. Claro, tienen un legajo, un número de registro, Ujú. ¿sí? Llamémosle, por ejemplo, legajo. Perfecto. Bien, alguien por ahí también dijo que podría tener un alumno, y eso no es descabellado, ¿sí? Una materia en la que está cursando, ¿no? Podría ser Claro. así, Ujú. ¿sí? Bien, ahí después vamos a charlar un poquito más de eso. Bien, entonces, ahí tengo los atributos. ¿Y por qué les puse el signo menos acá en el modelo? ¿Qué significaba esto? Que Privado. era privado, prof. Claro, que están ocultos, Ujú. exactamente, ¿sí? Que están ocultos. Bien. ¿Y de qué otra manera podría decir que están ocultos y tengo intención que sean heredables? Poniéndolos como que, Protegido. como protegidos. Entonces, en lugar del menos, ¿qué signo usaba? El, ¿cómo se llama este? ¿El El asterisco? hashtag, Ah, es El hashtag. numeral, El numeral es. el el numeral numeral, ese. ¿sí? Entonces, ahí también implementan el encapsulamiento, ¿sí? Y garantizan que si estamos hablando de una clase padre, una superclase, las clases hijas heredan esos atributos. Bien, perfecto. ¿Cómo se llama ese método especial que tienen las clases que me permiten crear instancias de esa clase e inicializar los atributos de esa clase? El constructor, profe. El constructor, ¿sí? Entonces, el constructor, ¿se acuerdan que Es tiene un el mismo método. nombre de la clase? Puede tener parámetros vacíos, ¿sí? Es decir, que me permita crear un alumno sin nada, sin ningún dato, y yo después le seteo, o podría tener un constructor que inicialice sus atributos, que inicialice por lo menos lo más importante, el nombre. Supongamos que ustedes dicen, che, cuando crees un alumno, necesito que sí o sí tenga un nombre, tenga un apellido y tenga un legajo, ¿sí? Entonces, bueno, podría crear un constructor que inicialice los atributos que yo necesito, tengan un dato cuando alguien crea una instancia de un alumno. Bien. ¿Y cómo se llaman esos métodos que permiten desde afuera conocer el estado de un atributo o cambiarle el estado de un atributo? Ya que desde afuera, ¿sí? Están ocultos esos atributos. ¿Cómo se Los llaman esos getter y métodos? setter, prof. Los getter y setter, ¿sí? Que tienen características de ser públicos, ¿no? Los nombres empiezan, el get con el mismo nombre, con la palabra get, perdón, sigue el nombre del atributo del que quiero ver el estado, nombre, no reciben nada por parámetro y devuelven el tipo de dato de ese atributo. ¿Qué tipo de datos sería? Vieron que los atributos son variables, ¿no? Es Ujú. como variables. Son variables en realidad. Entonces, en los atributos voy a guardar un estado, voy a guardar un dato. ¿Qué tipo de dato guardaría en nombre? ¿Qué tipo de dato sería la String. variable atributo nombre? ¿Eh? String. Tipo String. string. Entonces, el get de nombre sería string. Fíjense que acá, yo ya acá ahora puedo ir completando un poquito más acá, sabiendo que los atributos son variables, el tipo de dato, ¿no? Bien, y el set para nombre, ¿sí? La característica que tiene, que se llama set, sigue el nombre del atributo que voy a setear y recibe por parámetro el nuevo valor. Va a recibir un nuevo string, que va a ser el nuevo nombre, ¿sí? El nombre que le quiero poner ahora a esta persona. Y esos métodos se comportarían como procedimientos, no retornan nada, son bots, ¿sí? Esa es la Ujú. característica de estructura, la sintaxis de los métodos getter y setter. Además, las clases pueden tener métodos de funcionalidades específicas, ¿no? Como por ejemplo, alumno podría tener un método que se llame inscribir en materia, podría tener un método mostrar información de alumno, que muestre por pantalla
todos los datos del alumno, por ejemplo. O sea, podrían tener además de un constructor, de los métodos getter y setter, métodos de funcionalidades específicas, ¿no? Bien, para terminar un poquito más con alumno, ¿qué tipo de dato podría ser apellido entonces? Siguiendo con los atributos, ¿no? ¿Un string también, profe? Podría ser un string, perfecto. Para DNI, ¿Un entero? podría ser un Int. entero, pero por experiencia, yo calculo que los chicos que ya han estado trabajando, vieron que los números de documentos tienen dígitos, muchos dígitos enteros, y no entran en un int. ¿Sí? ¿Un doble o un float, profe? Y esos no son Un long. enteros. Un Ah, long. un long, Eso. un long. Un Es verdad, entero un long. largo sería long, ¿no? Tipo de dato. Un long. Perfecto. El legajo, ¿qué debería ser también? ¿Qué tipo de dato? Bueno, Un no sé número, si ¿no es cierto? lleva. Claro. Está bien, y este puede ser un entero, ¿no? Cualquier cosa Sí. lo puedo cambiar. Podría ser un entero o un long para no errarle, ¿no? Bien. ¿Y materia? Un string. Un string. Podría ser un string. Mire, podría ser un string. Ahora, supongamos que ustedes crean un alumno, crean una instancia de alumno, ¿sí? Basado en este modelito que ustedes tienen acá, ¿cómo crearían una instancia de alumno? Supongamos que estoy en el main, ¿sí? O estoy en otro método, y quiero crear un objeto alumno. Basado en el modelo que tienen ahí, ¿sí? ¿Cómo crearían un alumno? Alumno. ¿Sí? Alumno 1, podemos ponerle. Al chico así para que me entre el cuadrito. Igual. ¿Sí? New. ¿Sí? Alumno 1. ¿No? ¿Qué va acá? ¿Qué pongo después del new? Alumno, perdón, profe. El Es el constructor va ahí. constructor, ¿no es Alumno. cierto? Alumno. ¿Y tiene un constructor explícito alumno? ¿Podría crear un alumno de esta manera? ¿Así? No, profe, porque ahí pide nombre, apellido y legajo. Bien, entonces el nombre, que es un string, supongamos que es, Ujú. no sé, María, coma, el apellido también es un string, Lucero, coma, y el número de legajo. ¿Sí? Pongamos que sea ese. Entonces ahí cree un alumno. Pero ese Ujú. alumno solamente tiene nombre, apellido y legajo, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo haría? ¿Qué debería tener la clase alumno para que yo a ese alumno le pueda asignar una materia? ¿Qué debería tener, por ejemplo? ¿Qué necesitaría tener? Y un método. Un método. ¿Y cómo se Ujú. llamaría el método? ¿Qué tipo de método sería si yo quiero desde acá decirle, alumno 1, por ejemplo, la materia que estás haciendo es lengua, por ejemplo, o laboratorio 1? Ujú. ¿Qué método sería? ¿Qué? De esos genéricos, ¿un get o un set? Mm, Un set. Un set, ¿sí? Podría tener un set materia y yo ahí pasarle, fíjense que ustedes me dijeron que materia es un string, sí. laboratorio 1, ¿sí? Bien, entonces, cuando hago el new de alumno, este alumno tiene un nombre, un apellido, un legajo, ¿sí? Y la materia que le seteé es laboratorio 1. ¿Qué pasa si este alumno ahora también está haciendo otra materia? ¿Sí? Además, está haciendo matemáticas 1, por ejemplo. ¿Cómo haría? Y yo a este alumno le quiero decir que está haciendo matemática 1. Porque si yo pongo así, alumno 1, punto, set materia, y agrego matemáticas 1, ¿qué va a suceder? Que está cursando matemática 1 nomás, profe. Claro, se borra el estado de la materia que Ujú. tenía, porque materia guarda un solo dato, acá me dijeron ustedes. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo le diga ahora que cursa matemática, ya no tengo registro de que cursa laboratorio 1. ¿Cómo solucionarían el problema ese? Para decir que un alumno cursa varias materias. Ay, no me acuerdo, profe. No, pero Y ¿qué si, se les a ocurriría? ver, claro, y si sabe póngale que se sepa de cuántas materias va a cursar, se podría utilizar un vector. O Bien, si o sea, no, podría, claro. Supongamos que yo digo, mira, los alumnos cursan solamente
pueden cursar hasta 6 materias. Entonces yo podría tener un atributo materia 1, materia 2, materia 3, materia 4, ¿sí? Un atributo para cada materia, ¿puede ser? Esa podría Sí. ser una solución. ¿Sí? Sí. Esa podría ser una solución. Bien. O la otra, como ustedes dicen, es, si yo sé cuántas materias puede cursar como máximo, que materia sea una lista. ¿Sí? Ah, Es bien. decir, sea, perdón, que materia sea un arreglo de string. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Se Bien. entiende? O, Sí, sí. ¿qué otra forma tengo de decir una lista de materias? Un conjunto de array. materias. Claro, una colección podría ser, Ajá. ¿no? Podría ser una colección. ¿Sí? Podría ser una colección de qué familia. Un array list. Podría ser de la familia list, ¿sí? Familia list. Podría ser de la familia list, que podría ser un array list, un linked list, un Sí. vector, ¿no? O podría ser una colección de la familia. Yo no me acuerdo muy bien la familia, la verdad. De la familia set, ¿sí? Ah, la set. Entonces Sí. podría ser ahí un tree set, un hash set, un linked hash set, ¿sí? O podría ser un que, cuando guardo los datos como clave y valor. ¿Una arboleda? No. Sí, Un es un map. árbol, pero la colección acá en Java se llama un mapa. Ah, el map. map. El map. Sí, ¿Sí? el famoso. Podría ser un Ujú. mapa. Bien, y ahí deciden ustedes, ¿sí? Eso ya lo van a ver después, cuando trabajemos con colecciones, hagamos un repasito de eso. Pero en este caso, ¿sí? En esta altura, ustedes ya saben que es un arreglo, ¿no? Ya saben que es un arreglo, un vector. Entonces, yo voy a decir, bueno, si yo sé de antemano que el alumno puede cursar hasta cierta cantidad de materias, yo sé que más de 20 materias al mismo tiempo no va a poder hacer, ¿sí? Bueno, entonces puedo crear un arreglo de 20 posiciones, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, el alumno podría tener un método que el set materia, ¿no? En alumno, en lugar de recibir una materia, podría recibir, ¿sí? Desde afuera, un arreglo, ¿sí? Con todas las materias, que va a ser mate 1, coma, lab 1, coma, web 1, ¿sí? Podría recibir así, pasarle al set directamente el arreglo con todas las materias que está usando, ¿no? O podría tener el alumno un método especial, ¿sí? Podría tener un método agregar alumno, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Que reciba, por ejemplo, agregar Materia. materia, que reciba, por ejemplo, una materia. ¿Y qué haría el método este con la materia que recibe? ¿Cuál sería la lógica de este agregar materia? Supongo que le pediría qué Le pasamos materia por argumento, le pasamos la materia que recibe, profe. Bien, el método recibe la materia, ahí está puesto, ¿eh? Recibe la Ujú. materia. ¿Y qué hace con la materia esa que recibe? ¿Qué debería hacer? la guarda en el vector. La agregaría al arreglo, ¿sí? Es decir, que para eso necesitaría que el alumno tenga también, ¿qué necesitaría también tener el alumno para saber internamente en dónde guardarla en el arreglo? Mm, Cuando trabajan con arreglos, ¿qué necesitan? ¿Qué datos necesitan para poder guardar un dato en el arreglo? el tamaño, o sea, lo sé, pero no lo sé. Bueno, supongamos que vas a escribir el código, ¿no? Para voy a sacar esto, y acá tenés el método, en lugar de ser materia, supongamos que tenés el método agregar materia, ¿no? Recibe un string, porque ustedes dijeron, materia, necesitan el nombre, materia, ¿no? Ujú. Entonces, ustedes me dicen, bueno, si yo tuviese que escribir en código ese método, sería algo así, me dicen ustedes. Sería un método público, ¿sí? No retorna nada, se llamaría agregar materia, recibiría por parámetro un string, que es la materia, ¿sí? Y adentro me dicen ustedes, bueno, yo acá lo que haría sería agregarlo al arreglo. ¿Cómo lo agrego al arreglo?
¿Cómo Con guardo? con un bucle, con un for. Porque si yo voy a guardar esa materia sola, no voy a guardar 20 materias iguales. Ah, a ver. ¿Cómo haría para guardar esa materia en este arreglo? Vamos a suponer que el arreglo acá se llama materias, ¿sí? Para no confundir. Recibo una materia y la quiero agregar en el arreglo que se llama materias. ¿Cómo haría? ¿Cómo digo que quiero guardar en el arreglo materias esta materia que viene por parámetro? Mm, Y bueno, en materia, la posición sería la primera 0, Materias, igual al, acá va la ahí en la posición en posición. donde la quiero guardar, ujú, y acá el dato que voy a guardar, materia, claro. ¿ok? Entonces, ¿qué me están diciendo ustedes? Que cuando vaya a agregar una materia en el arreglo, ¿qué datos necesitamos conocer para poder guardar? Necesitamos tener adicional para guardar un dato en el arreglo. ¿Qué necesitamos conocer? La La posición posición. donde lo vamos a guardar, ¿no? Entonces, esa posición también tendría que ser un atributo si voy a trabajar con arreglo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, pero ¿Y qué, ¿y qué voy a tener que tener? ¿Qué cuidado voy a tener que tener cada vez que yo agregue una materia? Que aumente la posición. Claro, cada vez que agrego una materia, que a la posición le incremente en 1, y voy a tener que vigilar qué cosa. Mm, Esto puede crecer indefinidamente, yo puedo agregar las materias que quiera cuando trabajo no, con un claro, arreglo. no, tiene un límite. Claro, o sea, voy a tener que chequear acá que antes de agregar la materia, voy a tener que chequear que, Claro, que el índice este que uso, que se llama que la posición, posición arranque en 0, profe, también, ¿no es cierto? O en 1. bien, pero la posición para que arranque en 0 tiene que estar como atributo, porque si la pongo acá adentro, cada vez que llame al método a agregar materia, se va a inicializar en 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso acá, el primer atributo, posición igual a 0. O podría arrancar, está bien, arrancar en 0. Este atributo, posición, no tendría que tener un set o un get para que yo sepa desde afuera, ¿sí? O por lo menos un set no debería tener, para que nadie me modifique el índice S y se empieza a comportar mal el método de agregar materia, ¿no? Se van dando cuenta que no necesariamente tengo que tener un método get y set por cada atributo que tengo, ¿sí? Hay veces que esos atributos guardan estados que no me interesa que vean desde afuera. Entonces no le hago un get o un set si no quiero que lo modifique. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué voy a tener que chequear acá cada vez que se agregue una materia? Bueno, con un if, supongo, chequear ¿Sí? la posición. O sea, que no se sobrepase del ¿Que la tamaño. posición qué? Que no se sobrepase del tamaño que tiene establecido. Bueno, entonces yo diría que lo haga si la posición es más chica que quién. Que la... ¿Cómo digo el tamaño del arreglo? ¿Cómo averiguo el tamaño del arreglo? Materia. Materias. Ahí está. Que la materia. ¿Y qué tiene materias? ¿Qué tiene un arreglo? ¿Sí? ¿Qué atributo tiene un arreglo que me dice su tamaño? ¿Cómo se llamaba el atributo? Punto. Punto len, creo que era. O, Exactamente, punto len. Exactamente, ¿sí? por lo Entonces yo digo, general nunca lo uso, parece. si la No posición me es acuerdo. menor al largo del arreglo, bueno, entonces agregar la materia en esa posición e incrementar en 1 la posición. ¿Sí? La primera vez la va a guardar en la posición 0, ¿sí? La segunda va a guardar en la posición 1 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Algo así sería nuestro método agregar materia. Ahora bien, ¿ustedes se dieron cuenta que de la materia, qué dato guardan nada más? La posición, profe, guardamos. De la materia, ¿qué dato guardan nada más? ¿Qué conocen de la materia? El nombre. El nombre nada más, Ujú. ¿sí? Ahora, supongamos que ustedes dicen, no, pero yo necesito de una materia, no solamente saber el nombre, sino saber en qué año se da, quiero saber en qué cuatrimestre se da,
quiero saber qué profesor la dicta, cuántas horas cátedra abarca la materia, ¿sí? ¿Qué necesitaría en ese caso? Y otra clase. Claro, entonces, cuando yo voy a noto que necesito más información de este elemento, significa que necesitaría tener una clase aparte. Entonces, supongamos que dicen, sí, che, como yo necesito más datos de una materia, tendría que tener, adicional, una clase materia. ¿Ok? Tendría que tener una clase materia, porque necesito más información de la materia, como por ejemplo, y acá viene lo mismo, como por ejemplo, necesito saber el nombre de la materia, necesito saber en qué año se dicta, necesito saber el profesor que la dicta, y dijimos la cantidad de horas. ¿Ah? La cantidad. El nombre de la materia es un string, el año es un entero, ponele. El profesor necesito solamente el nombre y el apellido, debería ser un string. Y las horas, poner un entero. ¿Ok? Y esta tendría lo que hago con cualquier clase, tendría su constructor, por ejemplo, que reciba los atributos que yo creo conveniente se inicialicen, o no. Tendría que tener los get y set correspondientes. Eso es lo que debería tener mi materia. Entonces, ¿qué modificaría ahora? Ya tengo mi clase materia. Entonces yo no necesito los nombres nada más de la materia. Necesito una materia. ¿Qué cambiaría? La Entonces, relación. o sea, primero, claro, hay una relación ahora entre alumno y materia, ¿no? ¿Y qué cambia acá en alumno? El tipo de datos de materia, El, creo. claro, el tipo de dato del arreglo. O sea que acá el tipo de dato no va a ser en este caso un arreglo de string. ¿Va a ser un arreglo de qué? De materia. De materia. Entonces, ¿se dieron cuenta que cuando ustedes agregan una clase a su proyecto, están agregando un nuevo tipo de dato? ¿Sí? Que no solamente tiene datos internos, sino que también tienen comportamientos. El nuevo tipo de dato que ustedes crean es dato y comportamiento en el mismo elemento. Bien, entonces hay una relación ahora acá, ¿sí? Entre alumno y materia. Hay una relación entre alumno y materia. ¿Sí? ¿Qué tipo de relación hay? Es un alumno es una materia, un alumno tiene una materia, un alumno usa una materia. ¿Qué relación hay? Tiene una materia, profe. Tiene una materia, es decir, que hay una relación de qué. ¿Cómo se llama esa relación? Cuando digo un alumno tiene una materia. Entonces, asociación. Es una asociación. ¿Se acuerda que se representa una línea continua y una flecha apuntando, ¿sí?, en la dirección? ¿Cómo la tengo que leer? Si yo no pongo la flecha, se lee de las dos formas. Alumno tiene materia, materia tiene alumno. Puesta la flecha, dice leela de alumno a materia. Alumno tiene materia. O sea que una relación del tipo tiene es una asociación. ¿Sí? Bien. Ahora, en la asociación puedo poner una cardinalidad. Un alumno, ¿cuántas materias tiene? Puesto así sería una materia. ¿Cuántas materias tiene? ¿Cuántas materias puede estar inscrito? Muchas, ¿Cuántas profe. eran? Muchas, ¿no? Si yo quiero decir en infinitas, ¿qué podría poner de acá de este lado? ¿Qué simbolito ponía para El indicar muchas? asterisco, ¿no era? El De asterisco. una. ¿Qué significa? De ninguna puede estar inscrito ninguna a las que quiera. ¿Sí? Si pongo un asterisco, significa que un alumno puede estar inscrito en ninguna materia o en todas las que quiera, ¿no? Ahora, supongamos que yo digo no, el alumno puede estar inscrito en ninguna materia o como mucha en 10, ponerle al mismo tiempo, ¿no? Que es una exageración. Pero poner puede estar inscrito en ninguna o hasta en 10 materias. Entonces podría ponerlo así, de 0 a punto 10. ¿Sí? Eso se llama cardinalidad, ahí está expresada la cardinalidad. ¿Sí? Entonces, esa flechita, con esa cardinalidad, está representando esto que ustedes tienen de manera explícita acá, ¿no? Que tienen un atributo materias, que es un arreglo de materias de 10 posiciones. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí. Sí, profe. Bien. Por lo tanto, ¿qué también tendría que modificar? O sea, porque modifiqué en alumno que el arreglo ya no es de string, es de materia. ¿Qué debería arreglar también? Ahí en agregar el método. Claro, que el agregar materia ya no recibiría un string, ¿sí? Recibiría directamente un objeto de tipo materia, ¿sí? Por lo tanto, acá, el agregar materia, el código sería algo así, en lugar de recibir un string, recibiría una materia, y después la agrega directamente a la red, ¿sí? Entonces, acá, cuando yo agregue una materia, ¿sí? En lugar de agregar una materia así, como entre comillas, como si fuera una string, ¿sí? Así no la puedo agregar, porque ahí estoy pasándole un string al agregar materia. El agregar materia espera una materia, no espera un string. ¿Qué haría? ¿Cómo haría para pasarle una materia acá? ¿Qué podría hacer? Con un get. ¿No? Se entiende que ahora el método agregar materia en alumno recibe una materia, no recibe un string. ¿Sí? ¿Cómo harían para pasarle ahora una materia a esa? La verdad no me acuerdo. Tengo varias opciones. Una es crear una materia primero, crear un objeto de tipo materia, por ejemplo, lab1 igual a new materia, pasarle en el constructor lo que necesito para la materia, no sé si el constructor de materia recibe el nombre de la materia, bueno, nombre, laboratorio 1, coma, por ejemplo, no sé, el año, del primer año, profesor Sáez, y horas, ¿ya? 120. Me tuviste que meter a mí. Oh. Ahí está, ¿ves? Y entonces ahora, vieron que Era ahí para creé un ver si te va objeto, escuchando. ahí creé un objeto de tipo materia. Entonces ahora, en el alumno, el agregar materia, le puedo pasar tranquilamente esa materia. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. Ah, La otra forma, supongamos que este alumno ahora también está inscrito en matemáticas 1. Entonces, para no crear un objeto anterior, crear un objeto materia, matemática, y después pasárselo, podría acá mismo hacer la instancia. New, le paso por parámetro el objeto materia, la instancia acá. New materia, y acá le paso el nombre. De primer año, profe, ay, se me fue el nombre del profe de matemáticas. Sebastián Borja. No, Borja, todavía no me lo acuerdo eso. toma, y tienen que acordarse, bravo. Ahí está. Puedo hacerlo también de esta manera. ¿Vamos hasta ahí? sí, profe. ¿Sí? Bien. Fíjense que con poquito tratamos de abarcar mucho. ¿Sí? Acá repasamos lo que era la abstracción, lo que es el encapsulamiento, repasamos algo de relaciones, ¿sí? Algo de relaciones. Supongamos ahora, a ver, para hacer un A ver, redondeo y otra ya lo cosa, dejamos. el tema sobrecarga, o sobreescritura también podríamos hacer referencia, ya que estamos en el Claro, baile. claro, pero eso ya cuando vean herencia, así no se les hace Bueno, pero tanto. sobrecarga se ven en los constructores también. Está bien, sí, ese sí, sobrecarga, sí. Eh, bien, supongamos que tenemos acá nuestra clase colegio, ¿no? Nuestra clase colegio, a ver, vamos a poner, tenemos nuestra clase colegio. El colegio tiene, supongamos, eh, un método, a ver, no sé si sería esto lo ideal, pero sí, tiene un método que
Lo vamos a hacer así. Colegio no tiene otro atributo, lo único que tiene es un método, yo para resaltar una relación. Tiene un atributo que se llama mostrar datos. Bueno, ¿sí? Esa es la tarea de este método. Este método recibe un alumno, ¿sí? Y no devuelve nada. Es gol. ¿Sí? Entonces, la idea de este método es que yo le paso un alumno y él muestra todos los datos del alumno, el nombre, el apellido, el DNI, el legajo, las materias en las que está inscrito y las materias en las que está inscrito. ¿Sí? Y de cada materia que está inscrito muestra su nombre, el año, el profesor. Entonces la pregunta acá es la siguiente. Fíjense que de acuerdo a este modelo de colegio que tengo acá, ¿sí? Supongamos que el colegio tiene como atributos, no sé, nombre del colegio, ¿sí? Tiene como atributos dirección, ¿ah? Son sus atributos. Y tiene este método, mostrar datos. Lo modelamos así porque para lo que queremos hacer lo necesitamos así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, colegio tiene relación con qué clase. Y con alumno y materia. Principalmente tiene una relación con alumnos. ¿Sí? Ahora, la pregunta ¿es una asociación la relación que hay entre colegio y alumno? ¿Tiene el colegio un atributo de tipo alumno? De acuerdo al modelo que tenemos acá. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero bueno. No tiene un atributo de tipo No alumno. tiene un atributo. ¿Pero qué tiene? En el método. Tiene el método. Tiene un método que recibe un alumno en este caso. Ujú. Entonces, cuando yo tengo una clase que recibe por parámetro un objeto del tipo otra clase, o retorna un objeto del tipo otra clase, ¿sí? Y tengo esa relación nada más, esa relación se llama Dependencia. Dependencia. dependencia o relación de uso, ¿no? Que se marca con una línea guionada y una flecha apuntando cuál es la clase independiente, ¿no? Yo acá estoy diciendo que colegio depende de alumno, ¿no? Entonces es una dependencia. Y representa una relación del tipo usa-un. ¿Sí? Esa es la dependencia. ¿Sí? Entonces, en grandes rasgos, las relaciones más comunes que se pueden dar entre dos clases son estas. La asociación, la dependencia, ¿no? Y después tienen ustedes que a una asociación le pueden agregar distintos matices. Cuando ustedes dicen, bueno, esta es una asociación, porque la clase tal tiene atributos del tipo tal. Ahora, como esta clase, desde donde parte la relación, es un todo, y las demás son partes que forman este todo, la puedo representar como ¿qué? A esa relación, como a esa asociación. Agregación o composición, ¿se acuerdan? Más o menos, ¿Sí? profe. ¿Estamos? Bueno, ¿por qué les estoy tirando todo esto? Porque ustedes, después que vean la clase, si hay algún concepto que mencionamos en clase y ustedes no lo casaron, se van inmediatamente a la teoría y lo leen. Sí, ¿Sí? tal cual. ¿Estamos? Eso es importante. Entonces, bien. Bueno, me parece que con este pequeño repaso general van a poder empezar a trabajar con el trabajo práctico 1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Se van a abrir las salas, ¿sí? Y van a ir a trabajar en el ejercicio que les va a tocar. Entonces, vamos a grabar acá y vamos a ir analizando. A ver qué interpreto yo en base a lo que ustedes modelaron. ¿Les parece? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Entonces, acomodo acá las barras. Bien, por un lado tenemos un robot. Bien, un robot tiene la batería, bien, que es de tipo batería, y tiene un estado. Perfecto. Ese estado es el que va a decirme si el robot está despierto o dormido. Tal cual. Se nos ocurrió eso, profe. Bien, bien. Ahí yo voy poniendo lo que ustedes, lo que voy interpretando. Ahora, quiere decir que cuando creo un robot, bien,
le paso la batería, podría ser, ¿sí? Le paso ya una batería con una carga, y le paso un estado. O sea, le paso si está despierto o está dormido. Sí, profe, ¿No? tenemos una duda nosotros. Sí. Ahí en el estado de la batería, en el ejercicio, el trabajo práctico, dice que la inicializamos en 1000, creo que era el valor. ¿Se puede Bien. poner en el UML el valor o no? Podría pensarlo de varias formas, ¿sí? Podría pensarlo de esta forma, que la batería en la carga ya tiene acá 1000 unidades. Ah, perfecto. ¿Eh? Podría pensarlo así. ¿Estamos? Que ya Ujú. cuando creo la batería, no le paso la carga, ¿sí? Porque me aseguro de que arranque con 1000, porque a lo mejor es la carga máxima que puede soportar una batería de ese tipo. Bien. Incluso en el constructor se puede inicializar. Claro, incluso por eso, si yo, por como está el enunciado, vieron que dice que la batería arranca inicializada en 1000, Sí. ¿sí? Podría hacerlo así, o como dice la profe Cris, que en el constructor, esto en código, entonces no pongo nada acá, Ujú. no pongo nada acá, la batería no recibe nada, el constructor, pero después ustedes en código, a ver, en el constructor de batería, acá voy a hacer el constructor public batería, el constructor que no recibe parámetros, ahí lo podrían inicializar. Ahí podrían decir dis.carga, por ejemplo, igual a 1000. Ah, perfecto. Inicializarla así. No lo plasman en el UML. ¿Se le cortó el profe? Sí, me parece que se le cortó. Profe, no se le escucha. Bien, acá hicieron una dependencia acá entre hombre y robot, por lo que veo. ¿Sí? Se Sí, ve la profe. flechita cortajeada. Y bueno, está perfecto porque al no haber un atributo de tipo robot, no sería una asociación, sino sería una dependencia, que es una relación mucho más débil. Así que estaría, para mí, bien. A ver qué métodos le pusieron al robot. Recargar, despertar, dormir, batería, energía, estado. No había un método de avanzar y retroceder. Ah, ya, avanza y retrocede. Sí, Sí, arriba. nosotros el del estado, profe, lo agregamos junto con el atributo, ¿no es cierto? Porque nosotros no sabemos de entrada si está dormido o despierto. Claro. Si está dormido no puede hacer ninguna de esas acciones, entonces habría que despertarlo para que pueda hacer cualquiera de esas acciones. Claro, habría que ver que en el momento que creas el robot, si ya lo creas despierto y lo puedes dormir después. Por Claro. ahí podrías pensarlo de esa manera, que en el constructor vos le asignes un valor al estado o vos estás ahí viendo, estoy viendo en el constructor que vos lo pasás por parámetro al dormido, que lo decidís en el momento de crearlo, en el main, Ujú. si va a estar dormido o va a estar despierto. Esa podría ser una Sí. opción. O en el constructor vacío, suponete que hagas dos constructores, podrías pensar que arranca con... La batería no sería necesario pasarla por parámetro ahora que ya sabemos que inicializa en 1000 directamente el estado, o pasar un constructor vacío donde el estado ya sea despierto por defecto. Si uno crea un robot vacío, ya lo crea despierto. Podría ser el segundo constructor que hagas. Bien. Pero tiene sentido que pases en el constructor la batería ya La sabiendo batería, que la sí. inicializás en 1000. Yo diría que no. Está bien. Directamente el estado o el constructor vacío donde el estado está inicializado directamente. Cuando haces un constructor vacío te quedó un paréntesis de menos ahí. En el primer constructor me parece, ¿o no? Ah, no, está bien. No pensé que No, había no, borrado el paréntesis. Y en el constructor no. vacío yo podrías inicializar el estado en despierto, en verdadero. Digo Bien. yo, en el constructor vacío, de decir, bueno, si lo declaro por defecto vacío el robot, bueno, que esté despierto. Y lo duermo, cualquier cosa lo pongo en falso. Y listo. Y si no, lo puedo decidir en el momento de la creación. Acá estábamos hablando, Luis, ¿cómo andas? Sí. Acá en el tema del robot, le pusimos dos constructores. Porque yo le decía de que si ponemos el constructor vacío, que de última, por defecto, en el momento de la creación, esté despierto el robot. Y si no, el constructor donde uno pueda decidir si crea un robot dormido o un robot despierto. Ellos habían hecho el constructor con parámetros nomás. Yo Está le bien. sugerí que podrían hacer el constructor vacío también.
Y de También, paso hacemos un poquito de sobrecarga. perfecto. Y Otra cosa, después, antes sí, que siga, ya que estamos ahí, recuerden que el estado, ustedes no lo inicializan ahí, ¿sí? No, por eso preguntábamos, profe. Porque también se nos claro. vino la duda con el tema de la batería, por eso le preguntaba si le inicializábamos ahí o directamente en la batería, como nos dijo. Está bien. Acá Claro. con el estado va a pasar lo mismo. Ujú. Si yo no pongo nada en el estado, las variables booleanas se inicializan con falso. Con falso, tal cual. Va a Claro, pero yo aparecer, les proponía que ahí en el constructor vacío le pusiéramos a la variable el valor verdadero para que ya esté despierto. En caso, ya, entonces, pueden hacerlo de dos formas, como, igual que pasa con la batería. Por eso quería aclarar, o le ponen true acá, o como dice la profe, ¿sí? O lo inicializo acá en true, o Ujú. como dice la profe, en el constructor vacío se encargan de inicializar el estado con true, ¿sí? claro, Bien. o lo deciden ellos en el main, porque también podrían de hacer, porque ellos lo habían hecho solo el constructor con parámetros, que habían puesto la batería en el parámetro, le dije que era de gusto que pusieran la batería. En el constructor del robot habían puesto el constructor completo, digamos. Pero como ya sabemos que la batería se inicializa en 1000, directamente dejamos el estado por si quieren hacer el robot con el Claro. estado dormido, no Bueno, sé, ellos lo habían entonces, hecho así. Si quieren está dejar el bien. constructor vacío, nomás dejen el constructor vacío y lo inicializan en true. Ojo, que entonces, si no reciben la batería de afuera, en los constructores, ¿sí? O acá, como atributo, la van a tener que instanciar a la batería. Van a tener que hacer acá un Ah, le tienen que new, hacer el new de batería, claro. ¿sí? Van a tener que tener el objeto batería. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Van a tener que Ah, hacerlo. entonces no Poner es el, te Yo diría que conviene hagan todo en poner el Fede ahí. constructor. Ah, Claro, que hagan bueno. todo en el constructor. Le ponen true a la Claro, si no, variable y le ponen el new de batería. claro, lo van a tener que hacer a eso, al new de batería, si no lo ponen ahí explícitamente, en los dos constructores, ¿sí? En lo de la batería. En uno solo, en este de acá abajo, el estado en true. Se van a dar cuenta después ahora cuando lo empiecen a implementar en código, ¿sí? Claro, no van a poder usar la batería si no está creada. Exactamente. Entonces, profe, el constructor donde pone el estado de la batería, lo sacamos y dejamos el constructor vacío y lo No, inicializamos no, directamente dejen ahí. los dos constructores para que vean sobrecarga, Ah, ¿sí? perfecto. Para que Bien, vean pero en la sobrecarga. batería, yo estoy viendo que ellos han puesto el constructor lleno, o sea, con el Claro, parámetro, ¿no? acá les dije, la otra corrección que tienen que hacer acá, que batería no reciba la carga, Claro. ¿sí? Ya que Y está en que el en ese baile, caso le inicializás en 1000 nomás a la variable dentro. a la Perfecto. variable carga, después. ¿Sí? Ujú. Adentro, después lo haces en código, no lo podés plasmar ahí en el Sí. UML, podrías Bien. editar. Bien. Ahora, con respecto al robot, el robot puede avanzar, ¿sí? Recibe la cantidad de pasos, ¿sí? Y ustedes lo pensaron así. Recibe la cantidad de pasos y devuelve un entero. Coméntenme cómo lo implementarían, qué haría al avanzar, y qué es ese entero que devuelve. A ver, ¿por qué lo pensaron de esa forma? Y no lo pensaron, por ejemplo, como un void. Lo pensaron con que es como una función, el avanzar, que recibe la cantidad de pasos y devuelve un entero. ¿Por qué lo pensaron de esa forma? no, creo que en esa parte primero dijimos un int, pero lo pusimos por poner, ¿veo? Bueno, Nos pero olvidamos cambiarlo, pero es como si Habrán tenés que querido hacer una casa, ¿no? retornar, Y le pero puse la ventana porque, por ponerla, porque claro, 20 ventanas por ponerla. Bueno, pero gastaste plata y tiempo en poner esas ventanas. claro, ellos Por habrán alguna querido retornar los razón, pasos que avanzaron, pero eso lo pueden comunicar a través de un mensaje por pantalla. claro, está Si bien. Por eso avanzaron, yo quería saber, claro, a ver, supongamos que ustedes lo implementan así. ¿Qué haría el avanzar? A ver, coméntense con sus palabras. ¿Qué haría el avanzar? Recibe los pasos y ¿qué haría? Y el robot avanza. Pero ¿qué tiene que hacer el avanzar? ¿Qué dice el enunciado? Ya le Ustedes no digo. van a ver el dibujito del robot avanzando. No, no, ¿Cuál no. es la lógica del avanzar de acuerdo al enunciado que ustedes tienen? ¿Qué funcionalidad tiene el avanzar? ¿Qué cambia? ¿Qué estado del robot cambia? y la Cada vez que batería está a la avanza, par. ajá, pierde 10 unidades. O sea Cada vez que que avanza 100 pasos, pierde 10 unidades de batería. de batería. O sea que el avanzar, de acuerdo a la cantidad de pasos que recibe, cambia el estado de la batería. Ujú. Ahora, ¿sí o sí avanza o cuando no avanza?
¿Cuándo no avanzaría? Cuando ¿Siempre que no le digan tenga al robot avanzar, carga, va a avanzar? ¿O cuándo les parece a ustedes no debería avanzar? y cuando la batería esté vacía o cuando esté apagado el robot. Claro, o sea que no debería avanzar, o sea que también chequearían ahí en el avanzar que avance siempre y cuando tenga la energía suficiente, no que esté vacía, siempre y cuando tenga la energía suficiente para poder hacer los pasos que le piden que hagan, ¿no? Ujú, Y cuando Y esté esté despierto. claramente. ¿sí? Entonces, fíjense que hasta ahí no me hizo falta devolver nada, lo puedo manejar como un void, como un procedimiento. Ahora, si devuelvo un entero, ¿qué entero devolverían ahí? ¿Qué podrían devolver? ¿Qué se te Parece ocurriría? ¿Qué podrían devolver? Supongamos que le dicen, implementalo así. ¿Qué se te ocurre? Ahora, se cortó de vuelta, profe. Sí, parece que... No, estás ahí, Luis, volvió. ¿no? Bueno, ¿qué se les ocurre, chicos, ahí? ¿Se fue el profe? ¿Estás ahí, Luis, o no? ¿Nos escuchás? Luis, ¿nos escuchás? Está muteado. Luis, ¿nos escuchás? Bueno, chicos, ¿qué retornarían ustedes en ese entero si les obligan a hacer el método así? O sea, pues pensamos perfectamente que se puede hacer con un void, pero si lo hicieran así, ¿qué retornarían? ¿Qué información les podría retornar útil a ustedes? ¿Y cuánta batería le queda? O sea, Claro, yo pensaría en eso también. Che, Luis, ¿se te cortó? Luis, sí, le anda muy mal. le anda re mal el internet. Yo tengo ahora fibra óptica, por suerte, me pusieron acá en el centro de San Luis. Oh, Así qué que bueno. no tengo esos problemas. Tenía CTV como Luis. Bueno, yo sí retornaría la batería restante, que podría serme útil, Puede ¿viste? Que ser. de última voy guardando la batería que me queda disponible para seguir avanzando. Pero de última eso, si fuera un void, ustedes lo pueden calcular perfectamente. Cuánta batería consume, hacen la cuentita, ¿bien? De quitarle el 10% de la batería, creo que es por cada 10 pasos, no leí bien el enunciado con las nuevas Sí, modificaciones. el 10, profe. El 10%, bueno, le restan el 10% y lo pueden hacer esa cuentita sin tener que retornarla, ¿bien? Pero sí sería una posibilidad. Yo también lo vería así, y si le restan el 10% de la batería, se puede calcular en el mismo if o un ratito antes del if la variable que diga, bueno, ¿tengo suficiente energía o no? Comparar la energía suficiente para ver si puedo avanzar esa cantidad de pasos. Si pasa esa Eso. condición y el robot está despierto, pueden avanzar. Si no, Ahí bueno, tengo estoy. que ver. Tengo que ver Estoy- qué cartel largo, ¿sí? Si es una condición doble, preguntar, bueno, no avanza porque está dormido o no avanza porque no tengo batería. Puedo Bien. chequear por cuál condición saltó. Luis, Sí, ahí se me cierra Zoom desde la computadora. bueno, Estoy te cuento lo que los con- chicos fueron diciendo. Ellos retornarían la batería disponible que les quedó después de haber avanzado. ¿Podrían retornar la Sí. batería disponible? O a ver, ¿qué dato más útil sería? Más que la batería. Porque yo la batería, el estado de la batería, lo puedo averiguar en energía actual. Tengo el método de energía actual que me dice cuánta batería tengo. Ah, no había visto energía actual. Ahí está, ahí lo veo. Si yo lo mando a hacer al robot 1500 pasos, ¿no? La idea es que haga pasos hasta que se le acabe la batería. ¿Qué me resultaría más útil? ¿Que me devuelva la energía que le quedó a la batería? Si yo eso también lo puedo consultar por energía actual. ¿O qué dato sería más útil saber ahí? Y A saber la ver, energía necesaria Y para avanzar, profe, esa cantidad de pasos. está bien, podría decirle, che, mira, necesitas tanta, que podría ser el entero que devuelva, que podría ser la energía no que queda en la batería, sino la que necesitaría extra, esa Ujú. podría ser una, ¿sí? Otra podría ser, A entonces eso yo en se base a refirieron eso, ellos recién, perdón, a eso se referían, a lo que le quedaba disponible. a A lo que eso se le refirieron, faltaría, no a la energía actual. Sí. claro, a lo que le faltaría. Bien, esa podría ser, entonces, si me devuelve un número positivo, ¿sí? Si me devuelve 0, significaría que el robot pudo avanzar.
¿no? Y si Sí. me devuelve un número más grande que 0, significa que el robot no avanzó porque le falta esa energía. Esa podría ser una. O podría devolver como entero un 0 o un 1. Un 0 si pudo avanzar, o perdón, un 1 si pudo avanzar, un 0 si no, ¿no? Ujú. Y O eso también lo también, podemos representar con un boolean. o lo O sea, podemos en representar vez con de boolean. retornar un entorno, un retornar un boolean también. Ujú. Ahora, En ese o caso. también podría devolver el entero la cantidad de pasos que no pudo dar. También podría ser esta. ¿Sí? Ujú. ¿Estamos? Entonces, este es el momento en el que ustedes deciden. Si van a devolver un entero, ¿qué van a devolver? ¿La energía que les faltaría para poder hacer todos esos pasos? ¿Así lo van a implementar ustedes? O lo pueden implementar como un void, porque también es posible. Claro, o solamente como un void que diga si pudo avanzar o no, y listo. Sí, sí, creo que sería Después mejor van con a... un void. Sí. Se les Bueno, complica Sí, menos la sí, vida, profe, sí, chicos. se complica bueno, menos, de verdad. bueno. Mirá, a ver, la contra que tengo si lo hago con un void, ¿sí? La contra que tengo es que yo desde afuera, ¿sí? Si quiero hacer que el robot haga pasos, haga de un paso hasta que se le termine la batería, por ejemplo, o hasta que no pueda avanzar más, ¿sí? Si yo le digo al robot, anda avanzando, no sé, de a 20 pasos, y yo quiero que pare cuando ya no pueda avanzar más. No tendría forma de saberlo porque me van a aparecer carteles en la pantalla y yo no puedo consumir esos carteles, no sé si me entienden. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por ahora hagámoslos como voy, para no complicar la historia. Hagamos como voy, que solamente informe. Después vamos a analizar los pros y los contras. Eso, y el retroceder se comportaría básicamente de la misma manera. ¿Qué haría el método dormir? ¿Qué haría el método dormir? Cambiar el estado. El estado, exactamente. ¿Lo cambiaría a qué? ¿Cuándo para ustedes está dormido? Cuando el estado tenga qué valor. Mm, Falso. No, Bueno, verdadero. ni- No, falso. Bueno. no sé. Para no nos mareemos. Hagamos que cuando el estado sea falso, quiere decir que está dormido. Cuando Ujú. sea true, que está despierto, ¿no? Sí. Pongamos así esa regla. Bueno, entonces el dormir pondría el estado en... Falso. Bien. Y el despertar pondría el estado en True. true. Perfecto. El recargar, ¿qué haría? Volvería al estado de la batería 1000. Volvería al estado de la batería 1000. ¿Sí? Volvería al estado de la batería 1000. Es decir, que el recargar, ¿qué tendría que hacer? De la batería, invocar qué método de la batería para volverle a poner 1000. El está cargar. vacía. A ver. El recargar, ustedes dicen, vuelve el estado de la batería a 1000. La batería es un objeto. ¿Qué método tiene la batería para que yo le pueda poner el estado en 1000 nuevamente? ¿Qué modelaron ustedes en la batería? ¿A través de qué método modelaron en la batería? A través del cual ustedes pueden cambiarle el estado de la batería. El No, recargar no entendí la sería. pregunta. Se le corta de vuelta. Y para mí en recargar tenemos que poner el atributo batería y lo inicializamos a 1000. ¿No sería así? Perdón, se me volvió loco Zoom acá. En Profe, realidad, ¿qué método yo- tiene la batería a través del cual le pueden cambiar el estado a la batería, dijimos? ¿Qué método tiene? La batería, ¿qué método tiene? Miren la batería. ¿Qué método tiene la batería para que le puedan cambiar el estado? La el set carga, digamos. carga, profe, se la carga. Eso. El set O sea carga. que, o sea que desde el método recargar que tienen en el robot, invocarían de la batería al método set carga, del atributo batería
el método set carga y le pasarían un 1000, ¿no? Algo así sería la implementación. Entonces quedaría como, Claro. profe, disculpe, me perdí. O sea que el recargar lo que haría es, de la batería del robot, Claro, ya la ponemos igual a 1000. pero no podés poner igual a 1000 porque la batería no, No. es un entero. Está bien, está bien, ¿Sí? está bien, sí, sí, ya entendí. Le deberías llamar es un objeto ahora la batería. Perdón, sí, sí, A sí, 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 sí. diferencia de los prácticos que habíamos hecho anteriormente. Bien. Bueno, Bien. ahora pregunto, ¿qué haría el método batería llena? ¿Cuándo devolvería true? Porque devuelve un booleano. Ujú. ¿Cuándo devolvería true el batería llena? Cuando sea igual a 1000. Cuando el estado de la batería sea igual a 1000, ¿no es cierto? Cuando la carga de la batería sea igual a 1000. ¿Qué método de la batería van a tener que invocar ahí en el batería llena para saber la carga de la batería? El get carga. Ah, Get el carga. get carga, exactamente. El get carga. Bien. Y la energía actual, ¿sí? Y la energía actual, ¿cuándo va a estar llena la batería? ¿Cuándo va a devolver true la batería llena? El batería llena va a devolver true cuando sea igual a 1000, me Cuando dijeron, la, ¿no? Claro, cuando sea igual a 1000, profe, sí. sí, A la carga sea igual a 1000. Y la batería vacía, ¿cuándo devolvería true? Cuando esté en cuando 0. tenga Cuando esté. Bien. Y en la energía actual, ¿sí? ¿Qué haría la energía actual? A ver. invocar ¿cómo se llama? Al método get carga. Al get carga de la batería que tiene el robot. Sí, señor. Ujú. Perfecto. Perfecto. Y el otro que dice estado actual. Sí, ese Claro. era Eso lo para saber agregamos si nosotros estaba. para saber si está despierto o dormido, profe. Entonces, Porque ahí pero en vos el para estar, enunciado dice, Pero no tiene sentido que sea un void en todo caso. claro, pero de todas maneras, Ah, vos claro, un podés void. ver, pero de todas maneras, vos podés ver, para saber desde afuera si está dormido o no. claro, porque el hombre tiene que jugar con el robot y para que el robot cumpla ciertas acciones tiene que estar despierto. Si está dormido no las hace, ¿no es cierto? Bien, entonces Por es ese como que motivo lo hicimos. bien, entonces como que necesitarías un get Adentro, del estado. claro, desde adentro usan directamente la variable estado. Desde Claro, adentro. desde Está afuera, bien. para saber, el hombre para saber, como usted bien dice, sí, necesitaría el estado Ujú. actual, exactamente. Bien, está bien. Que podría ser un método con el nombre que vos le pusiste, estado actual, ¿no? O Ujú. podría ser un get estado actual, que es lo mismo, hace la misma tarea, va a tener, ¿no? Bien. ¿Sí? Claro. Está bien. Déjenlo así como estado actual para que ustedes. Perfecto. Bien. Entonces tenemos ahí que el robot tiene una batería y una relación de asociación, y luego tienen que el hombre usa el robot a través de su método jugar con robot, ¿no? Si vamos al hombre, Sí. el hombre tiene un método jugar que recibe un robot, ¿sí? ¿Y por qué devuelve un robot? Porque tiene que retornar un robot en algún momento, de acuerdo a cómo tienen que implementar el método jugar con robot. ¿Tiene que devolver eso? ¿Tiene que devolver un robot o no tiene que devolver nada al método? Eh, Dice el enunciado que una vez que hace algo tiene que retornar un robot. eh, Solamente les dice que al robot que recibe lo hace caminar, lo hace qué sé yo, o sea, juega con el robot, hace cosas Ujú. con el robot, pero no Sí. devuelve nada, ¿sí? O sea que ese método, jugar con robot, ¿sí? Ese método, jugar con robot, es un void, sería como un procedimiento. Eco, ¿sí? Ahí está. Entonces el método jugar con robot recibe, vos le vas a pasar al hombre el robot desde afuera y haría todo. Perfecto. Bien. Y luego tenés, para el otro lado, porque no alcanzo a ver, tenés la clase que tiene el main. Perfecto. Ahí, ¿sí? Fíjate que te quedó la clase test juego, que es la clase que tiene el main, como aislada. Y en realidad, vos desde ahí vas a usar tanto el robot como el hombre, ¿no? Vas a usar un robot, vas a usar el hombre. Entonces, ahí podrías poner una relación de dependencia, ¿ves? Porque test juego
no tiene un atributo de tipo robot, no tiene un atributo de tipo hombre, no tiene un atributo de tipo batería, pero sí los va a usar en el main. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, la relación podría ser una relación de uso con hombre. Vos ya sabés que si usás hombre, vas a usar robot, vas a usar todo. Podrías ahí sintetizar que la clase test juego, que es la que tiene el main, eso, tiene una relación de uso con hombre, por ejemplo. ¿Sí? Es una dependencia. Ahí está. Entonces la lees desde el lado de test juego usa hombre. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien, habiendo llegado a esto, ¿sí? A este modelo, bueno, como faltan 20 minutos para terminar, ¿sí? Sería una picardía ya ponernos con código, entonces vamos a tomar como referencia este modelo que ustedes hicieron para que a la tarde con la profe Cristina hagan el código de Bueno. implementación de este modelo. ¿Sí? Dale. Entonces, A la tarde hacemos este código y continuamos con el, porque ellos empezaron con el del auto. está O sea, bien. hicieron la clase de auto con Juanjo y con Pedro. Y bueno, vamos a trabajar un ratito más sobre esa clase y vemos. Si hay que empezar Bueno. por lo menos a modelar algo del otro, arrancamos. Pero yo creo que con eso andamos. Profe, Con la velocidad que tengan ellos. yo les Compartan. recuerdo, Sí. yo les recuerdo que yo a la tarde, o sea, estoy en el trabajo, pero voy a participar mediante puedo, ¿sí? Dale, dale. A la tarde nos encontramos 15 y a las 3 de la tarde, 3 y unos minutitos más. 3 y 10. Bueno. Dale. Perfecto. Nos Compartan por WhatsApp, pasen por WhatsApp ahí en el grupo una foto, una captura de este modelo. Así tienen el modelo para trabajarlo, Bueno, profe. para trabajar el A código. ver, ¿Sí? yo Sobre no este estoy modelo. en el WhatsApp, no me inscribí, pero ¿Ya? dale, me meto. Una vez que completan tanto el OML como el código, ¿sí? Envían por la actividad que tienen en la plataforma, envían por la actividad comprimida la carpeta del proyecto, o como les dice ahí, pegada en un PDF, el código que ustedes usaron, y el UML. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, profe. Bien. Entonces, No, ese sería todo. este fin de semana o hoy ya directamente, ya lo terminamos. Nos Bueno, vamos a poner ahí con perfecto. los chicos. Nos vamos a poner. Genial. Me parece excelente la iniciativa. Chicos, bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Bueno, ¿Sí? profe. Listo. Dale. Después voy a dejar grabado esto para que quede, voy a dejar colgado ahí Todas en la las clases plataforma. las sube, profe, en YouTube también las sube. Como hicimos el año pasado, va a haber un Bien. apartado ahí en la plataforma que va a decir lista de reproducción y ahí está el link a todas las clases que vayamos teniendo. Bueno. ¿Sí? Listo, profe. Perfecto. Listo, Bien. chicos. Suerte. Un abrazo a todos. Chao, profe. Buen fin de Gracias. profe. Nos vemos. Buen fin de chicos. Chao, Chao, profe. profe. Nos vemos.